Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Martínez, bienvenidos a una charla más. Hoy tenemos como invitado a un gran estudiante de la medicina. Él es el doctor Luis Guape, que nos viene a platicar sobre el trastorno mixto de ansiedad y de depresión. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí bendecido, Alex, de estar contigo, con tu audiencia, estar hablando temas inteligentes, algo que nos haga avanzar y a gusto, bien listos para hablar de este tema muy importante, muy más común de lo que nos gustaría aceptar. Creo que muchos nos podemos sentir identificados, pero bueno, es un tema muy importante, me parece muy interesante hablar de esto el día de hoy. Así es, doctor. Pues bueno, te damos las gracias por la confianza y el tiempo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es ese trastorno mixto? ¿Qué es en realidad? ¿Cómo se manifiesta? Pero bueno, ¿cuál es la definición? Sí, fíjate que es bien interesante porque cuando hablamos de un trastorno mixto, efectivamente, estamos hablando de dos componentes, ¿no? En este caso, la ansiedad, la depresión, que es fácil de alguna manera en el común hablar, confundirlos, pensar que la ansiedad y la depresión son lo mismo y resulta que no. Okay. Pero justo es confuso porque en general lo que más se llega a presentar es exactamente el síndrome mixto de la ansiedad y la depresión. Entonces no sé si te parece que empecemos como desmenuzando un poquito qué es la depresión, qué es la ansiedad y entonces poder entender un poquito más acerca del trastorno mixto. Excelente, entonces empezaríamos que si fuera así, la ansiedad, ¿qué es? La ansiedad, fíjate que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, es lo primero que tenemos que entender. La ansiedad surge, y bueno, aquí más adelante vamos a hablar acerca de algunos neurotransmisores que están involucrados. Un profesor en la universidad nos daba la clase de bioquímica y nos decía con mucha puntualidad, nosotros como seres vivientes somos una fábrica bioquímica, es decir, nos movemos a través de estas reacciones por estos neurotransmisores, pero siempre van dadas por un estímulo. Y justamente es en los estímulos en donde vamos a encontrar algunas de las causas. Pero bueno, la ansiedad como tal, te decía, es una respuesta fisiológica, es normal. Pero justo cuando esta respuesta fisiológica se sale o se exagera en el diario vivir, en el diario actuar, es decir, cuando ya interviene con cuestiones de tu actividad física, de cómo estás interpretando, de cómo estás viviendo por consecuencia, es donde ya encontramos una enfermedad como tal, la ansiedad. Y bueno, esto va a través de la percepción de amenazas, es decir, si tú vas cruzando la calle y de pronto antes de cruzar la calle te das cuenta que viene un coche en una velocidad muy, muy, muy elevada, pues lo normal es que tu respuesta sea reaccionar, es decir, hay una respuesta por parte de la adrenalina en la que nos pone alertas, pero eso es normal. Si tú vas a cruzar la calle, no viene ningún coche y te sudan las manos para cruzar la calle, pues entonces estamos hablando de un trastorno, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito para que entendamos, tenemos que entender que hay diferentes tipos de ansiedad, hay diferentes tipos de depresión. Y en este caso, bueno, concretamente hablando de la ansiedad, está primero el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, por decirlo así? Fíjate que el trastorno de ansiedad generalizada, el principal dato, digamos, que nos puede hablar de esto, pues es una preocupación constante, ¿no? De repente entendemos él o la que conocemos que decimos que es preocupón. Entonces, es decir, se sale ya, repito, de lo normal, de lo cotidiano y esta preocupación constante por todo, incluso por cosas que pudieran no parecer tan importantes, pero bueno, para estas personas definitivamente en la forma en cómo lo están interpretando, pues así es como se manifiesta. También tenemos ya algo más avanzado, como lo es el trastorno de pánico. Okay. El trastorno de pánico, que bueno, ya son como ataques repentinos con síntomas ya físicos intensos, es decir, temblor, sudoración, concretamente lo que entendemos, Alex, como nerviosismo, ¿no? Entonces, el trastorno de pánico es algo que ya directamente interfiere con tus actividades diarias, con tu diario interpretar lo que estás haciendo. También tenemos por ahí, en otra área no tan lejana, las fobias, las famosas fobias, ¿no? Okay. Y las fobias ya es como un miedo o una respuesta acelerada hacia cosas específicas. Hay un montón de fobias, yo creo que eso da para un tema particular, pero bueno,
creo que hay algunas fobias como comunes, ¿no? A mí de repente, o bueno, lo que más me ha llegado de pronto a la consulta, pues es, por ejemplo, personas que tienen aracnofobia. Tú entiendes que si ves una araña, si no tienes este trastorno de ansiedad tipo fobia, pues bueno, puedes tratar de indagar, ¿no? ¿Será venenosa? ¿No será venenosa? Más o menos puedes conocer o no las características, pero no pasa de que la ves y ya. La persona que tiene fobia no tolera ni siquiera percibir la idea de que esa araña está ahí. Entonces, esto es nada más como para darte un ejemplo acerca de las fobias, ¿no? Que tienen que ver ya con estos trastornos de ansiedad que ya son un poco más y que se manifiestan físicamente en un ansioso. La taticardia, como dices tú. Taquicardia, esta onda de nerviosismo que conocemos, pues es la intranquilidad generalizada, sudoración de las manos, sudoración del cuerpo, es decir, una respuesta muy exagerada acerca de eso. Boca seca también dicen. Sí, también. También exactamente. El insomnio. Insomnio, fíjate que no tanto, es decir, hablando de fobias no. Hablando de fobias, pero de la ansiedad, ajá. La ansiedad como tal, sí, o sea, claro que cuando tú voy a regresarme a lo mismo, voy a tocar mucho este tema desde este punto de vista, Alex, de entender que somos una fábrica bioquímica. Entonces, cuando hay una alteración en la fábrica bioquímica, todo se altera. Es decir, ahorita mencionas la parte del insomnio, y el insomnio el insomnio como tal, pues es concebir, más bien no concebir el sueño, tener dificultad para poder concebir el sueño. Pero hay personas que tienen ansiedad, conciben sueño, se despiertan a las 3, 4 de la mañana y volver a dormir es un martirio. Entonces también, ¿no? Y bueno, son algunos otros datos. Y fíjate que hablando precisamente de eso, hay otro rasgo o hay otra variante del trastorno de ansiedad muy importante, la ansiedad social. Ok. Es decir, no es como que te vayas encontrando arañas por el camino, no para el aracnofóbico, pero tienes que salir a la calle todos los días. Y de repente, claro que cuando hablamos de este tipo de ansiedad y de los tipos de ansiedad de los que estamos platicando, hay un antecedente siempre, Alex. Es decir, tenemos que hablar del estímulo. Y el estímulo es que seguramente detrás hay traumas. Es muy complejo hablar de pronto del tema de ansiedad, y como lo es el tema de la depresión, pero concretamente hablando de la ansiedad es entender estímulos, y como es tan complejo, más adelante vamos a platicar un poquito acerca del tratamiento, ¿no? Que también es complejo y tiene que ser multidisciplinario siempre, y no olvidarnos de eso. Es muy importante no olvidarnos que al ser un problema complejo requiere un manejo multidisciplinario. Y entonces imagínate, ¿no? Una persona que tiene o presenta más bien síntomas al salir a la sociedad. Y de repente también es fácil para quien no conoce el tema, pues juzgar. Y entonces el juicio no hace otra cosa más que profundizar más esta parte de la ansiedad social. De la ansiedad social. Esa es por una parte la ansiedad. Entonces el otro trastorno mixto es la depresión. Ahí viene junto. El otro componente, ¿no?, de este trastorno mixto, que al final de cuentas es nuestro tema, es la depresión. Y fíjate, hablando de depresión, pues la depresión se describe como un trastorno del estado de ánimo que va a interferir con la actividad de una persona de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que siente y por tanto, pues, cómo actúa. Pero a ver, cuando hablamos de depresión, hay un aspecto con el que lo podemos relacionar muy bien, y esto es tristeza. Ok. Entonces, a diferencia un poco de lo que vive el ansioso, que es un estado de hiperalerta, el depresivo es un paciente triste. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay situaciones entendibles en las que dices, bueno, pues si se acaba de fallecer tu papá, si acaba de fallecer tu pareja, si acaba de fallecer un gran amigo, lo más normal es que te sientas triste, ¿no? Pero otra vez volvemos a lo mismo, es decir, creo que es muy importante para nosotros como médicos, para el paciente, aprender a diferenciar en dónde ya está saliéndose de lo que debería o lo que entendemos que debería ser normal. Que por lo general dicen los estudios, y también tú no lo vas a corroborar, que ya una vez que después de 15 días que ya te aislaste y que si siguen creciendo, dices, a ver, alerta, aquí ya estamos
ante una depresión. Es correcto. Y fíjate, justamente hablando del tiempo, la depresión justamente cumple con este factor importante, tiempo. Hay tristezas que te pueden durar horas, hay tristezas que te pueden durar días, pero a ver, ya cuando trasciende días, semanas, meses, años, pues naturalmente ya no estás hablando de una situación normal. Y aquí hay situaciones sociales que tienen mucho que ver, Alex. Es decir, me voy a atrever a platicar un poquito acerca de lo que socialmente implica el paciente depresivo masculino. Ok. Y lo sacrificado, ¿no? Que está que un hombre sea triste y que un hombre llore y que un hombre se sienta derrotado. Y bueno, de pronto también la misma sociedad te apaga, el grupo de amigos, ¿no? Si no puedes llegar a expresarlo así como de manera tan abierta. Entre nosotros no, bueno, pero hay veces que sí tienes por ahí un camarada que puedes desahogarte y a veces te va a entender y pues no, pero nada más es uno, posiblemente dos, sí, pero pues de toda la banda pues no te puedes ir hasta allá. Es eso, ¿no? Claro, de un grupo de 10 amigos uno es el que te va a escuchar, dos el que te va a entender, pero más allá de eso, pues no chille, ¿no? Entonces, creo que la parte social, es decir, depresión, ansiedad, es bien fácil juzgar al paciente depresivo y al paciente ansioso, pero sobre todo al depresivo. Hay una frase que fíjate que en consulta me comentan mucho los pacientes. Vivo creyendo fielmente que solamente los que hemos llegado a tener depresión en algún momento de la vida, sabemos lo irónico que puede ser la frase de échale ganas. Ok, tan fácil, ¿no? Así que es decirlo. Exacto. Es como, a ver, espérate, no estoy así porque quiera. De hecho, si por mí fuera, o sea, enséñame cómo y salgo. Y sí se puede, Alex, pero es complicado. Es complejo esta parte. Entonces, pues, ¿cuáles son las manifestaciones que va a tener el paciente depresivo? De alguna manera, trastornos obviamente relacionados a la tristeza. Una de las cosas muy, muy evidentes, trastornos del apetito. Son personas que de pronto dejan de comer, deja de haber estos estímulos. Y bueno, lo que pasa es que estamos hablando de conexiones y desconexiones neuronales, en las vías neuronales. Entonces, trastornos del sueño. Y aquí, a diferencia quizás un poquito del ansioso, el paciente depresivo es un paciente que va... Me acuerdo mucho, Alex, perdón que lo comente así, pero me acuerdo mucho de esta canción de Manuel que dice, quiero dormir cansado. ¿No? Y es que el paciente depresivo siempre está cansado. ¿Por qué? Pues porque no estás descansando, no estás logrando un sueño reparador. Exacto. Y no estás comiendo. También otra cualidad es la pérdida o vamos a decir, en la autodefinición. Llega un momento en el que se ve trastornado algo que se llama principio de acicalamiento. Cuando nosotros hablamos del principio de acicalamiento, pues entendemos, ¿no? Al mono que le saca el piojo al otro mono. Pero bueno, en el actuar humano o en el entender de esta área, pues se entiende como, a ver, personas que pierden el gusto por vestir, por sentirse bien, por verse al espejo. Es como, fíjate, llegamos tan al sinsentido, Alex, de decir, pues ¿para qué tiendo la cama si la voy a descender otra vez, no? La desesperanza, ¿no? ¿Para qué me corto el cabello si esto ya no tiene sentido? ¿Para qué me baño si esto ya no tiene sentido? Entonces es ahí donde ya empezamos a notar que pues obviamente son pacientes que van a tener fatiga y que son pacientes que van a ser fácilmente susceptibles de tener una baja autoestima. Y al tener una baja autoestima, Alex, es como andar corriendo descalzo por el fango y que te atoras con una piedra chiquita, ¿no? O sea, una piedra chiquita te puede tumbar. Y esta es la parte muy, muy importante del paciente depresivo. Y a ver, yo creo que no podemos entenderlo sin dimensionarlo. Porque decir, bueno, pues estás triste. Pues sí, todo mundo hemos estado triste. Sí, nada más que hay de tristezas a tristezas. Y hay tristezas que pueden llevar a una persona incluso a pensar en quitarse la vida. El suicidio, perdón. Entonces, yo creo que es ahí donde radica la importancia de darle el valor. Es decir, de activar esta parte de la comprensión. Por lo tanto, pensar y actuar con amor, ¿no? Para con los demás. Pero repito, mira, es complicado porque pues, a menos que hayas tenido depresión, sabes de qué se trata la depresión. Así es, doctor. Bueno, y si fuera así, ¿cuáles serían las causas o los detonadores, por ejemplo, de las dos traumas? ¿Cuáles serían un poquito más o menos de esos detonadores, doctor? Mira, es un problema, como te decía, es un problema bien complejo.
Primero, antes de hablar de detonadores, creo que tenemos que hablar de causas. Ok, sí, cierto. Causas. Y bueno, hablando de las causas, pues puede haber una variante extensísima, pero podemos empezar hablando, por ejemplo, de causas familiares. Es decir, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo viviste esta parte en casa? Problemas todos los tenemos, es decir, si nosotros pensamos que solamente el paciente ansioso o solamente el paciente depresivo tuvo problemas en su casa, estaríamos cometiendo un grave error, porque todo mundo los tuvimos. Pero es más como cómo te educaron, cómo te enseñaron, cómo enseñaron al niño que es este paciente, ¿no? Ya adulto, ya adolescente, ya anciano, ya niño, porque también lo hay en niños. ¿Cómo te enseñaron que había que reaccionar ante las dificultades? Uh-huh. ¿Cómo te enseñaron que había que actuar ante el rechazo? Si te enseñaron, ¿cómo te enseñaron que había que cómo actuar frente a las complicaciones, ¿no? A las vicisitudes, pues, de todos los días? Y pues ahí algunos los enseñaron a ser agresivos, algunos los enseñaron a ser resignados, y creo que ahí es donde empieza, ¿no? La causa. Es decir, muchas veces hablamos de que la familia exactamente es el núcleo, y lo es. Ahí es en donde empieza. Y entonces, ¿por qué? Pues bueno, es que en la familia te enseñan cómo comportarte a nivel social. Y entonces tienes al niño que si le enseñaron que era a golpes como habría que arreglar los problemas, pues va a llegar al kinder arreglando a golpes los problemas. Para él es normal. Exacto. Y entonces va a llegar a la primaria. ¿Por qué? Porque no le enseñaron que había otro camino. Y entonces va a llegar a la primaria y eso va a generar más conflictos. Y mira, pensémoslo de esta manera o entendámoslo de esta manera. Imagínate que es como una reacción tuya, es como si tuvieras una bola de estambre. Entonces esa bola de estambre se la avientas a alguien, pero tienes otra bola de estambre y la avientas para otro lado, y cuando menos te das cuenta, tienes un enredijo alrededor de ti. Ajá. Y entonces, es que este niño es malo. Y entonces, como eso es lo que te están diciendo, eso es lo que te crees. Y vas a actuar en consecuencia de cómo te sientes. Entonces, es muy complejo, es decir, se hace muy complejo, pero creo yo que el origen de todo esto tiene mucho que ver con el núcleo familiar, o tiene todo que ver con el núcleo familiar, Alex. Qué importante es la niñez, ¿no, doctor? Porque, como bien dices, desde niños traemos, pues es que nacemos sin un carácter, sin una visión, ¿no?, de vida, pero de cualquier manera es lo que nos van, como dices tú, el núcleo familiar, lo que nos va abonando, lo que nos va acercando, y que y cómo nos vamos se dice que después de los primeros y hasta los 10, 12 años es lo más importante que puede absorber un niño, y eso va a ser la repercusión de cómo va a actuar el resto de su vida. Sí, lo que pasa es que fíjate, los primeros 5 años de la vida precisamente, y concretamente los primeros 3, es cómo aprendes. A ver, para que tú puedas actuar ya a un nivel social, lo primero que tuviste que aprender es cómo te concibías tú. Uh-huh. Yo le invitaría, sé que tenemos una audiencia amplia, entonces yo creo que una de las primeras recomendaciones, sin irnos directamente a tratamientos, pero una de las primeras recomendaciones es todo lo que tú le dices a tu hijo de 1 a 5 años es lo que él cree que va a ser. Ok, importante es. Uh-huh. Y justamente entre los 8 y los 12 es donde ya va a empezar a tener una construcción de su primer, acercamiento con la sociedad. Porque, a ver, los niños desde los 5 hasta los 8 años todavía no son plenamente conscientes de ello, pero ya un niño de 11, 12 años, pues ya tiene experiencia social, o sea, ya tiene compañeritos, tiene compañeritas. ¿Cómo te relacionas con tus superiores? ¿Cómo te relacionas con tus inferiores? ¿Cómo te relacionas con tus iguales? Y entonces vuelvo a lo mismo. O sea, pensemos en este enredijo que te decía hace rato, ¿no? Sí, la maneja. Uh-huh. Si yo toda la vida te he estado diciendo, es que tú eres malo, a ver, ¿cómo espero que te comportes como bueno, no? ¿Cómo te puedo vender la idea de que eres bueno cuando toda tu vida te dijeron que eres malo? Uh-huh. Y entonces aquí, Alex, justamente es en donde se ve involucrado esta relación entre la ansiedad y la depresión. Y llegamos al síndrome mixto. Síndrome mixto. Entonces, por un lado, nada más como para recapitular, tenemos por un lado rasgos o manifestaciones de la ansiedad, como lo son la inquietud, la tensión, el miedo, esta sensación de peligro exagerada,
que bueno, traduce en problemas de sueño, que traduce en dificultades para la concentración. Ahí tenemos me centro mucho en la parte de la infancia, Alex, porque es el origen. Entonces, ahí tenemos al niño, ¿no? De 7 y 6. Entonces yo le digo que es un burro. Ajá. Y entonces ya le di en la torre a su percepción. Imagínate. Y bueno, por otro lado, la depresión, ¿no? Es decir, esta tristeza, esa sensación de vacío, esta cuestión como de apatía, toda la situación de lo que implica esto y por tanto, pues, a ver, Alex, una pérdida de interés. Si a ti te enseñaron que el fracaso te hace fracasado, pues no vas a dar el siguiente paso, ¿no? Y entonces cada vez se va profundizando más y cuando menos nos damos cuenta, ya no nada más lo creemos, ya lo estamos viviendo de esa manera. Y cuando una persona lo vive de esa manera, en el rasgo que tú quieras, imagínate este rasgo tan negativo, ¿no? Como percibirte derrotado. Híjole, qué peligroso, ¿no? Porque vas a actuar como derrotado. Y el derrotado actúa inquieto, el derrotado actúa por instinto. Y actuar por instinto muchas veces es, pues a ver, si tu instinto, lo que te enseñaron desde los 3 años era tirar golpes, pues eso es lo que va a hacer el derrotado, ¿no? Cuando está desesperado, cuando se siente acorralado por una situación. Otros rasgos de la depresión, pues bueno, la baja energía. Que de pronto, pues obviamente, si como tu servidor de pronto haces guardias de 24 horas y sales al otro día, pues bueno, que tengas energía baja, pues es hasta cierto punto entendible, ¿no? Pero cuando ya es tu diario vivir, independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de que digas, no, es que, a ver, me llegan en consulta, ¿cuánto duerme? A mí me ha tocado hacer una diferencia en mi manera de interrogar al paciente, porque una cosa es cómo duerme y otra cosa es cómo descansa. Porque también a veces pensamos que es lo mismo y no. A ver, una persona que duerme 12 horas pero se despierta cansado, pues algo está mal, ¿no? Algo está pasando ahí. Y bueno, hablando de la depresión también, un rasgo muy característico, el llanto frecuente. Ok. Entonces, como te decía, hay una serie de neurotransmisores que están involucrados precisamente en este trastorno mixto. Y hay algunos muy importantes. Ahorita si quieres los estamos platicando. Que es la serotonina, por ejemplo, la parte de este neurotransmisor tan importante de la vía serotoninérgica. Que bueno, básicamente la función de la serotonina es exactamente esta, la regulación del sueño, la regulación del apetito. Entonces, cuando hablamos de este síndrome mixto, yo les comento a mis pacientes, vamos a entenderlo como una carretera, ¿no? Una vía que conecta un punto a otro punto en el cerebro. Esa es la vía serotoninérgica, hay 4. Entonces, en esta parte imagínate que se ven interrumpidas. Entonces, vamos a hablar como una ley causa-efecto. Tú tienes un estímulo, pero si no tienes esa vía desarrollada, si no la tienes funcional, pues entonces es donde vas a encontrar una alteración. Y si estás diciendo que la serotonina justamente regula el ánimo, el sueño y el apetito, pues ahora ya tiene sentido, ¿no? Lo que estamos platicando acerca de los síntomas. ¿Qué te va a llevar? Pues tristeza y ansiedad. Ahí está la parte de la vía de la ansiedad. Hay otro neurotransmisor muy importante que es la noradrenalina. La noradrenalina, que no es lo mismo que la adrenalina, de hecho, justo en algunas situaciones, la noradrenalina es el regulador de la adrenalina. Te decía hace rato, hablando concretamente del trastorno de ansiedad, en el que, bueno, si tú vas caminando por la calle, repito, y de repente un perro ladra de una de las casas, lo normal es que tengas una respuesta como un acto reflejo. Es decir, te quitas, volteas y verificas qué es lo que está pasando. Pero si tú vas por la calle caminando sin estímulo alguno y entonces vas con la adrenalina al 100, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues esta vía de la noradrenalina pues está teniendo algún trastorno porque no está haciendo su función como la que es regular esta parte de la adrenalina. Entonces, concretamente la noradrenalina tiene que ver con funciones como la alerta y la energía. ¿Qué pasa cuando esa noradrenalina está baja? O esas vías de la noradrenalina no están funcionando de manera adecuada o no está estimulando de manera adecuada. Bueno, pues nos encontramos con fatiga. Pero ¿qué pasa si está más elevada de lo que debería pasar? Bueno, pues tenemos este estado, ¿no?, de hipervigilancia. Entonces, volvemos a lo mismo, es una parte reguladora.
Es decir, ni tan poco ni tan mucho. Es cuando dicen ahí, doctor, que por ejemplo que sientes como que algo va a pasar. ¿Sería allí? Sí, fíjate, y justamente ese es parte del trastorno de ansiedad. Uh-huh. Es decir, tienes miedo a lo desconocido. Uh-huh. Y hay gente que incluso en ese aspecto se perciben o se manifiestan como no, es que yo tengo un sexto sentido. Yo sé que algo malo va a pasar. Que pues no sé a quién, pero algo malo va a pasar. Uh-huh. Y justamente esa sensación de la ansiedad que nos podría hacer pensar que somos muy perspicaces ante la vida, lo podemos llegar a confundir con esta parte de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Ok. Doctor, nos desviamos un poquito con las causas. Las causas, primero dijiste lo infantil desde uh-huh. nuestros niños, pero ¿qué más? La situación social, el trabajo, todo, todo entra a jugar. Es que ya cuando te sales al tema de lo social es exactamente donde el abanico se abre, ¿no? Ajá. Y justo es eso, ¿no? La forma en como tú, la forma en como estás sintiendo, porque esa es una parte que desde la psicología se invita mucho. Yo cuando empecé a ir a terapia por parte de psicología, pues eso fue lo primero lo que te invitan, ¿no? Es lo primero lo que me invitaron. Tienes que identificar esas emociones, uh-huh. porque de repente vivimos como tan, se nos hace tan cotidiano esa manera en cómo estamos viviendo, y automáticamente cuando tú lo percibes de esa manera, desde ahí lo interpretas, y cuando desde ahí lo interpretas es justamente como lo vives, y cuando lo vives es como lo expresas. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que se abre ese abanico, ¿no? Cuando tú ya traes como toda esa carga de información y llegas a lo social, pues entonces te vas a encontrar con otra gente que trae su propia maraña, uh-huh. y que también lo interpreta de otra manera diferente, ¿no? Entonces imagínate, pues tú respondes agresivo y te encuentras con un agresivo. Alex, lo más normal es que de ahí vuelen chispas, ¿no? Uh-huh. O lo otro, ¿no? También nos vamos mucho, como hemos platicado mucho acerca como de lo agresivo, pero también tener en cuenta, ¿no? Esta parte como del que cede mucho, las personas que son más... condescendientes. Exacto. Uh-huh. Entonces, también esta parte es muy importante. Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Pues pésima. Uh-huh. Imagínate, te encuentras a dos condescendientes, pues nunca llegan a nada. Ajá. Y de repente te encuentras al agresivo y al condescendiente, y pues ajá. es un abusado completamente, ¿no? Ajá. O sea, te encuentras un abusado y un condescendiente, pues le arrebata hasta lo que trae. Sí, no. Entonces, y de ahí también, yo creo que te ha pasado, aunque no estés directamente involucrado, es decir, aunque no seas uno de los dos participantes, uh-huh. tienes una visión como tercero. Sí. Y también eso repercute en la manera en cómo tú estás interpretando las cosas, uh-huh. y por lo tanto en cómo lo estás viviendo y cómo uh-huh. lo vas a manifestar. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos, te digo, de causas, es decir, si yo estoy acostumbrado, o sea, a mí me educaron desde... No te dejes, los hombres no pueden ser así, y te encuentras un hombre condescendiente, el bullying, ¿no? En la escuela, y te encuentras al niño que es muy callado, que es muy reservado, que seguramente tiene sus propios traumas, y entonces pues ahí tienes al grupito que lo único que hacen, los niños son crueles, Alex. Sí. Los niños son crueles, entonces, y me refiero crueles en el aspecto de que no han desarrollado ese nivel de conciencia para decir, tal vez esto no está uh-huh. bien. Uh-huh. Ellos hablan y ya. Inercia. Sí. Entonces no se van a detener a pensar, ¿no? Oye, está bien, está mal. Exacto. Y entonces pues te encuentras con eso, ¿no? Y imagínate todo el rencor social, ya hablando de rencor social, porque ya no se trata de la figura de papá o mamá, que más allá que los puedas respetar por miedo o por amor, pues ya es otro fulano igual que tú, ¿no? Uh-huh. En tu situación. Uh-huh. Y entonces pues es como lo vas a vivir, como lo vas a interpretar, y ahora pues piensa, ¿no? En ese rencor guardado por ese individuo callado que ha estado oprimido. Un Ned Flanders. Pues imagínate algo así, ¿no? O algunas otras situaciones. Y claro que creo que estamos hablando, nos enfocamos mucho en el aspecto de la agresión pasiva, uh-huh. la agresión pasiva, la agresión activa. Uh-huh. Pero la mayoría, Alex, vivimos desde la neutralidad
por decirlo de alguna manera. Es decir, podemos ver la luz y podemos ver la sombra, pero la gran mayoría estamos en esta zona gris, en la que no somos ni tan ni muy, y para algunas cosas somos a veces. Entonces, ahí es en donde radica lo complejo. Entonces, cuando yo veo al paciente ansioso, cuando veo al paciente depresivo, o cuando veo al paciente con trastorno mixto, obviamente el paciente, pues imagínate, para escuchar la historia de cada paciente, pues me aventaría... No, varias sesiones. Sí, y no, y aparte también ser muy claro. Ajá. A ver, esa no es mi área, ¿no? Sí. O sea, porque de pronto podría jugar, de pronto desde la profesión puedes jugar o pretender malamente que no, sí me lo aviento. Yo ya leí mucho de depresión, yo ya leí mucho de ansiedad. El doctor Luis Guape es un experto en ansiedad y depresión, cosa que es mentira. Y yo solito puedo con ese paquete. Entonces, aunque me aviente 3 horas con el paciente, lo voy a escuchar y lo voy a atender y voy a hacer como que le doy terapia. Y la realidad es que no. Por eso te decía hace rato, es importante entender que es un problema, primero, de orígenes bien complejos. Si te fijas, como que de pronto nuestra plática nos lleva hacia un lado, pero no terminamos de abordar todo el espectro de lo que implican las causas, ¿no? Entonces, es un problema complejo que, por lo tanto, requiere un manejo complejo, es decir, un manejo interdisciplinario. Y aquí otra parte, hay muchos pacientes que llegan o que han llegado a mi consulta, algunos en un plan pues más cooperador, por decirlo así, más consciente, pero hay mucha gente que de pronto te aborda desde el punto de vista de pensar que una pastilla es la solución al problema. Y la verdad es que cuando dices, a ver, no, o sea, tienes que ver al psicólogo, probablemente tu trastorno ya es para el psiquiatra. Al diván tienes que llegar. Exacto, ya se sale de mi área, ¿no? Tú necesitas que te vea psiquiatría, tú necesitas que te vea neuropsiquiatría, necesitamos manejarte con el psicólogo. Y bueno, aquí entra otra parte importante, Alex, imagínate, voy a poner el caso de un paciente X que llega a mi consulta y cuando si parte de sus problemas repercuten en lo económico y yo le digo necesitas el psicólogo y necesitas el psiquiatra y necesitas el medicamento y necesitas la terapia y necesitas meterte a hacer yoga y necesitas... Dice, a ver, espérate, es que yo nomás traía para la consulta. Y el dinero del regreso de la combi. Exacto, ¿no? Y a lo mejor iban a pasar por mí porque ya ni para eso. Ajá. Entonces, es muy, muy, muy complejo. Es decir, te das cuenta que cuando tratas de abordar las causas, por más que quieras hacer mucho a veces, la situación, porque ese es un aspecto social, ¿no? Es un aspecto de, híjole, pues es que o me compro el medicamento o compro lo de la comida de hoy, o la de mañana o la de la semana, ¿no? Entonces, afortunadamente, Alex, y ya sin brincarnos más, afortunadamente pues hay muchas instituciones que logran proporcionar esta parte de la ayuda, pero el problema es tan complejo y teóricamente tan fácil de poder abordar, pero bueno, necesitaríamos tener un nivel de conciencia alto que si quieres lo dejamos para más al ratito. Sí, así es. Entonces es una de las causas. Y si fuera así, ¿cómo se puede contrarrestar? Híjole, es que volvemos al mismo tema, ¿no? La parte de cómo vamos a abordar desde el tratamiento. Ándale. Entonces ¿Cómo lo tratas? Vámonos poniendo primero 2 grandes vertientes. Desde el punto de vista médico está el uso farmacológico o el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Y voy a abrir con esto bien importante, y yo creo que es con lo que voy a cerrar lo del tratamiento farmacológico, Alex. No se automediquen. Ajá. Okay. No se automediquen. Es muy fácil de repente, escucho, fíjate que los pacientes, y me incluyo, somos muy peculiares, Alex. De repente podemos darle más validez a la opinión de la comadre, a la opinión del tío, a la opinión, sí, de internet, ¿no? Sí, déjame, le pregunto a ChatGPT cómo trato esto. Y y no le damos la validez que requiere el profesional. Entonces vuelvo al mismo tema. El profesional en el área de trastorno mixto de ansiedad y depresión es el psiquiatra.
en el mejor de los casos el neuropsiquiatra, que tiene que ir acompañado con el psicólogo, que es el especialista en esta terapia no farmacológica. Pero bueno, hablando de terapia farmacológica, no se automediquen. No se automediquen. Exacto. Entonces, hay varios grupos de medicamentos que ayudan en este trastorno de ansiedad, depresión. Justamente por eso es que te hablaba acerca de los neurotransmisores, porque los tratamientos farmacológicos van específicamente a ciertas áreas, a zonas específicas. Lo primero que tengo que hacer es médicamente, bueno, se llama anamnesis, que es el interrogatorio. Este mismo maestro, fíjate, este doctor que nos daba esta clase de bioquímica, que nos decía que somos una fábrica bioquímica, siempre nos hizo hincapié en una situación muy importante. La clase era bioquímica, pero nos decía siempre en su anamnesis, tengan presente, no omitan preguntar el área emocional. Okay. Muchos trastornos, incluso trastornos fisiológicos, están relacionados directamente con la parte del área emocional. Me llegan las pacientes, no que los hombres no lo presentemos, pero con más regularidad son las pacientes que llegan con este trastorno de síndrome de intestino irritable, la famosa colitis, ¿no? Que de pronto también cometemos ese error. Todo es colitis. Okay. Pues no, fíjate, el trastorno o esta enfermedad del síndrome de intestino irritable tiene una directa relación con depresión. Fíjate, hay algunos autores que nos comentan que el estómago, el aparato digestivo, es el segundo cerebro, por la cantidad de terminaciones nerviosas que hay y por lo complejo que es la digestión en sí misma. Entonces, en alguna ocasión una terapeuta nos decía, dentro de una charla acerca de este tema, y nos decía esa terapeuta una frase muy padre que les voy a dejar, es: tu cuerpo grita lo que la boca calla. Ok, qué padre. Entonces, hablar de esto, es decir, tenderemos a somatizar, tenemos que, de alguna manera, esta parte emocional, expresarla. Y si la boca no lo está expresando, ojo, por eso la terapia. Ahí la importancia de la terapia. Si yo no encuentro la manera de cómo expresar, externar, dejar fluir esta parte emocional, vamos a somatizar. Y entonces encuentras el nudo en la garganta, y entonces encuentras el dolor de la gastritis, y entonces encuentras un síndrome de intestino irritable. Y esto nada más pues por decir algo, ¿no? Entonces, como te das cuenta, el tratamiento no farmacológico, que es parte de esto, es decir, el trastorno mixto no se trata solamente con fármacos. El fármaco es una ayuda. El fármaco involucra de un 20 a un 30% en el éxito del tratamiento. ¿Te va a ayudar? ¿Te va a dar un estímulo? Claro que sí, te va a dar una buena ayuda. Y también hay algunos grupos de fármacos que no actúan al momento. Es decir, hay algunos grupos de fármacos que van a tardar de 2 a 3 semanas en hacer efecto. Y eso es muy importante, decírtelo a tu paciente y hacérselo saber a tu paciente. Porque si el paciente está esperando que la pastilla va a actuar hoy o va a actuar mañana, y en realidad va a actuar dentro de 2 o 3 semanas, pues se va a desesperar, y ahí tenemos gran parte del origen exacto del fracaso al tratamiento por el abandono, Alex. Entonces, pues bueno, hablando como del tratamiento farmacológico, solamente concluyo en decir, hay varios grupos de fármacos, cada uno de estos grupos de fármacos van específicamente hacia algunas áreas de estos neurotransmisores, de algunos de los que te hablé, que hay más. Y que los tiene que diagnosticar y dar un experto. Exacto. O sea, es decir, la parte de sentarte a leer y primero apréndete qué es un neurotransmisor y después apréndete las vías y después apréndete qué es lo que hacen. O sea, toda esta parte del estudio que uno hace es para poder sintetizar y decir, a ver, de acuerdo a mi diagnóstico es esto. Por lo tanto, esta es la vía que está afectada y por lo tanto, este es el fármaco que mejor te puede ayudar para este problema que estás manifestando. Y lo farmacológico, Alex, lo cierro. No se automediquen. Y bueno, hablando de la parte del tratamiento no farmacológico, algo de lo que ya más o menos platicamos, bueno, hay muchas alternativas. La primera es parte de la psicoterapia, es decir, la terapia por parte del psicólogo. Y aquí hay un área
no soy psicólogo, esto es lo que mis textos dicen, o los textos que yo reviso dicen. Seguramente los psicólogos en tu audiencia van a tener una mejor opinión, pero lo que se recomienda es la terapia cognitivo-conductual, que como en todo, pues hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Afortunadamente hay muchas alternativas, pero lo que se recomienda o lo que se sugiere así como ampliamente en la mayoría de los textos que yo revisé fue terapia cognitivo-conductual. Y bueno, esto va en relación, pues, nuevamente, ¿cómo percibes, no? Te decía hace rato, yo cuando fui a terapia, pues lo primero que me dijo la psicóloga fue, tienes que aprender a identificar qué es lo que estás sintiendo y darle la valía a lo que estás sintiendo. Es decir, ni más ni menos. Nada más reconócelo y entonces, a ver, ya desde ahí empiezas con ese como trabajo. Es un trabajo de interiorizar, Alex, es complicado, es complejo, pero créeme que en este aspecto... Pero es sanador. Alex, la autocuración de esto, es decir, el autotratamiento, porque tú puedes ir a la terapia y estar una hora a todo dar, ¿no? Pero salir y hacer lo mismo, entonces... hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que seguirle. Decía uno de los libros que leí hace mucho tiempo, la felicidad es una tarea personal. Okay, sí, claro. Esto es una tarea personal. Sí. Facundo Cabral en alguna ocasión también lo llega a describir de esa manera, ¿no? Dice, la única obligación humana debería ser feliz, porque el que es feliz no está dando de lata a los demás. Así es, y mira, aquí lo tengo, la felicidad viene desde adentro, mira. Es correcto, Alex. Entonces, bueno, como otra alternativa, pues hay necesidad de repente de hacer cambios a los estilos de vida. Einstein decía, no puedes buscar un resultado diferente si tu proceso es el mismo. Y justamente hablando de estos, como este cambio de estilo de vida, tiene que ver con la forma incluso de cómo te alimentas. Entonces, ya le vamos a meter otro, el nutriólogo, ¿verdad? Okay, sí. Entonces, vamos, todo tiene que ver. Y entonces de repente uno puede decir, a ver, yo me pregunto a mí, digo, a ver, Luis, llevas 32 años viviendo, caminando en este mundo, y resulta que ya hiciste algo 32 años y no sabes hacerlo. Pero esto es algo bien importante, bien interesante, Alex, que va mucho en relación más con el ego que con otra cosa. Porque también si yo digo, a ver, yo no, espérate, ¿cómo Luis va a estar haciendo algo mal a sus 32 años? Un viejo me diría, amigo, vas empezando, ¿no? Sí, está chavo. Entonces creo que va mucho en relación a eso. Obviamente, te decía, cuestiones de alimentación, en cambios de estilo de vida, cuestiones de ejercicio. Dijiste yoga. El yoga es una buena alternativa. Hay algunas otras situaciones como de actividad, más allá de hacer actividad física, porque a ver, de pronto pensamos, pues en el yoga, ¿qué actividad física puede ser? Haces un montón de actividad física. Que le calen. Sí, es impresionante y es pesado. Pero a ver, es algo que te lleva a interiorizar. Yo en algún momento llegué a practicar, bueno, no tan frecuente, pero en alguna ocasión disciplinadamente, cada tercer día, hacer mi terapia de box, justamente cuando estaba en la parte de la terapia psicológica. Y mi hijo me preguntaba, oye papá, ¿por qué los que son boxeadores no se pelean en la calle? Y le decía a mi hijo, vamos a entrenar un día y tú me platicas cuando salgamos. Y cuando salió bien cansado. Entonces es parte de canalizar tu energía, ¿no? Entonces es ejercicio, y independientemente de todos, como dices tú, es liberador. La gente que corre dice, es que yo corro porque ya me voy haciendo mis preguntas y mis respuestas y voy aceptando lo que tenga que aceptar y voy preguntándome lo que me tenga que preguntar. Entonces por eso es importante el deporte, la alimentación, el deporte. ¿Qué más? Fíjate que la parte de la cultura del sueño, Alex, híjole. Cómprese un buen colchón, eso es importantísimo. Un buen colchón caro, porque sí, realmente para el sueño reparador. Cómprense un buen colchón, una almohada delgadita, porque también a veces, hay como un montón de variantes en eso, ¿no? Y habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no, pero pues eso es lo que se ha demostrado. Y la otra, higiene del sueño, Alex. Si yo no tengo una habitación oscura, apagar los aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de que me vaya a dormir. Qué importante, doctor, eso. El celular, ¿no? Sí, porque, eso, pues, a ver, apaga la tele, pero el celular lo tienes ahí. Entonces, horarios con respecto al sueño. Muchas veces ignoramos cuánto es lo que deberíamos dormir, ¿no? Y bueno, si esto lo hacemos diario, imagínate, si yo diario me duermo con el celular al lado de la cabecera prendido,
Y hay pacientes que me dicen, es que no puedo dormir. Y cuando empiezo a indagar, a ver, pues es que si traes el celular a las 2 de la mañana, no vas a poder dormir. Y luego si lo tienes con las notificaciones que te está sonando, eso es fatal. No, y ¿sabes qué otra cosa bien interesante, Alex? Que a lo mejor no va tanto en relación al sueño, pero sí nos regresamos a la parte de ansiedad, depresión y parte de las causas. Hay gente que es fanática de estarse martirizando viendo las noticias, ¿no? Negativas y perdón, pero enojándote con la vida. O sea, una persona que esté enojada con la vida no puede descansar. Pero bueno, parte de la higiene del sueño es aparatos electrónicos 1 hora antes por lo menos de que vayas a dormir, no, tener horarios. La condición de tu habitación es muy importante, como te decía, luz apagada, no ruidos, y la parte del horario es bien importante. Cuando tú te disciplinas, que claro, habrá quienes por su trabajo, por sus actividades no puedan hacerlo así, tu servidor es uno de ellos, pero de pronto decir, bueno, si tu horario de dormir es a las 10 y tu horario de despertarte es a las 6, que todos los días sea a las 10 y a las 6. Hace muchos años, Alex, cuando yo estaba en el seminario, nuestra hora de apagar la luz, esa era disciplina, nuestra hora de apagar la luz 10:15 de la noche, 5:45 todos los días levantados. Y de verdad te lo digo, creo que no he tenido sueños tan reparadores como en ese momento. Entonces, de pronto, pues es como, vamos, desde la vivencia, desde mi vivencia, te puedo decir, la parte del horario, la parte de tener una higiene del sueño, claro que te hacen rendir en la mañana porque tuviste un sueño reparador. Y bueno, de manera general, o decirlo así de manera general, como parte del tratamiento no farmacológico, es tratar de llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Y bueno, de ahí nos podemos pasar a la parte que decías, técnicas de relajación. Justo creo una de las partes que el yoga aporta es, no hemos aprendido a vivir, Alex, pero ¿qué crees que no hemos aprendido a respirar? Es decir, ¿cuáles son las respiraciones o de qué manera es como deberíamos respirar para podernos sentir relajados? ¿Cuántas veces fíjate, muchas veces yo escuché esa parte de, si estás enojado, cuenta hasta 10. Nada más que cuentas 1, 2, así no va a funcionar, ¿no? Entonces es más como, a ver, no es tanto como el cuenta hasta 10 mentalmente, pero respira profundo. Y te aseguro que la situación es diferente, la vas a ver diferente. Respiraciones profundas, hay alternativas, ¿no? Como el mindfulness, que también es una buena alternativa. Meditaciones, es bien importante. De pronto, Alex, gran parte de esta situación es que hemos desconectado la parte espiritual de la parte humana. E incluso nos hemos peleado, ¿no? Con la parte espiritual. Yo soy respetuoso de la creencia de cada quien. Desde mi posición y desde mi profesión, no me puedo dar el lujo de juzgar a una persona por la manera en cómo crea o no crea. Incluso no me siento tampoco atrevido a decir directamente tienes que cambiar, aunque piense que así sea, ¿no? Pero esta parte de la desconexión de lo espiritual, es decir, nos desacostumbramos a esta parte de meditar, porque al final de cuentas, mira, meditar es mirar hacia adentro. Y cuando miras hacia adentro, entonces pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y empiezas a tomar cierto nivel de conciencia. Y cuando adquieres ese cierto nivel de conciencia, Alex, nos cuesta mucho trabajo hacerle daño al de al lado. Porque sabes que que esta parte de hacer daño es como traer una brocha y pintura. Si yo le tiro el brochazo de pintura a alguien, la pintura me va a salpicar a mí también. Así es. Y ahorita también decías, por ejemplo, ¿cómo yo voy a llegar hasta allá? Porque pues al fin y al cabo, pero también es el ego, doctor. Fíjate que justamente, híjole, es que otra vez es un tema muy, muy, muy interesante. Porque yo no lo padezco, yo estoy bien, toda esa onda, pero que realmente el ego está hasta el full, está hasta de arriba y es no aceptación, no conocerse, pues simplemente no tener un límite con uno mismo, o sea. El ego es la coraza que nos hemos construido, Alex, para sentirnos fuertes y es bien curioso porque fíjate, ¿tú cuándo necesitas sentirte protegido? Cuando te sientes más vulnerable. Entonces, cuando ya hablamos de esta parte del ego, es decir, tu ego será
el ego es directamente proporcional a tu capacidad de inseguridad. Fíjate nada más. ¿No? Sí. Y hay algunos autores, y ya aquí, bueno, estamos hablando de lo no farmacológico, creo que se vale. Ajá. Pero hay algunos autores ya visto desde las doctrinas estoicas, hay algunos autores desde el budismo, ¿no? Que nos hablan de una contrariedad. Nuestro existir diario es una dualidad, ¿no? Hay día, hay noche, hay oscuridad, hay luz, hay hombre, hay mujer. Y entonces, ¿cuál sería, no, la contraparte del ego? Y justamente lo que estos autores proponen es la contraparte del ego, pues es el amor, ¿no? Porque el amor me va a dar esa seguridad que me da el ego, nada más que visto desde la compasión y visto desde la comprensión. Nada más que el ego me hacen verlo desde arriba, desde el yo soy el único. Uh-huh. El ego es eso, Uh-huh. yo. Uh-huh. Y cuando hablas de ese yo, pues a ver, si a ti te va bien, es decir, si a mí me va bien, que a todo dar. Al de al lado no le está yendo bien, ese es su problema. Uh-huh. Y justo es eso, ¿no? Es el ego lo que está hablando. Entonces, es esa parte del ego o esta parte de la espiritualidad, Alex, justo de lo que te estaba hablando hace rato. Esta espiritualidad es de la que nos desconectamos y a ver, vamos a entender dos cosas diferentes. Y esto ya es mi propia percepción, Alex. Uh-huh. Cuando yo hablo de espiritualidad o con lo que entiendo por espiritualidad, no tiene nada que ver con religión. Ajá, sí. Y tiene que verlo todo. A ver, digo, no tiene nada que ver si yo entiendo religión como el catolicismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo, la corriente, ¿no? La corriente escrita que hay alrededor de todo esto. No. Y digo que lo tiene que ver todo porque hablando de la religión, pues justamente es este vocablo, ¿no? Es una palabra compuesta. Religar, es decir, volver a unir. Y cuando yo estoy hablando de una religión, cuando estoy hablando de volver a unir, no como una doctrina, sino como un estilo de vida, así lo entiendo. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues volver a unir es exactamente como volver a conectar, ¿no? Esta parte espiritual que a veces, casi a veces y casi siempre nos cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Nos cuesta mucho trabajo porque obviamente desde la lectura, desde, a ver, yo ya leí a los estoicos y ya leí el budismo y estoy empezando a comprender el cristianismo desde otro punto de vista y leí acerca de judaísmo y leí acerca de muchas cosas, pues sí, ya lo leí. Capitalizarlo, uh-huh, es ahí donde entra el problema, ¿no? Exacto. Uh-huh. Aterrizarlo. Entonces de pronto, pues a ver, nos encontramos pues con esta parte en la que pareciera que nos desviamos del tema, Alex, pero la verdad es que seguimos hablando de lo mismo. Uh-huh. Seguimos hablando de origen, porque hablar del origen de la depresión, de la ansiedad, del síndrome mixto, tiene una gran respuesta en el interiorizar sobre uno mismo, que es precisamente parte del trabajo que, a ver, ya decimos el psicólogo, a ver, por eso yo te estoy diciendo y hago una aclaración. El medicamento va a ser entre un 20 y un 30% de su chamba, porque es como el arrancador, es como el catalizador, ¿no? Uh-huh. Pero no puedo mantenerme con el puro catalizador. Uh-huh. O sea, necesito que esté funcionando desde la parte de la mecánica. Yo creo que tú tienes muchísima más conocimiento en esto que yo, en lo que me quiero expresar, ¿no? Claro. Pero, es decir, el arrancador, ahí está. Va a ser su chamba, 20-30%. Pero de ahí en más, es decir, si tú te acercas a una parte de la terapia psicológica que te va a llevar a interiorizar, si tú te acercas a una parte de un tratamiento no farmacológico, como lo puede ser cualquier situación, doctrina con la que te sientas cómodo, en la que interiorices y reconectes y hagas esa religión, ese religar, ese volver a unir la parte, vamos a decir, espiritual en el mejor y el más abierto de los sentidos. Porque aquí no se trata de que mi religión es la correcta o no es la correcta, ni yo soy más ni soy menos. A ver, justamente eso, decir mi religión es más, mi religión es la única, mi camino es el único que hay para seguir, es el ego. Uh-huh. Es el ego hablando porque quiere decir, me siento satisfecho con que sé y asumo que tengo la razón. Uh-huh. Y la realidad es que no. La realidad es que es un bache, es una piedra chiquita y vuelvo a lo mismo. O sea, imagínate, una persona deprimida, triste, o una persona ansiosa, una persona fatalista, que está alerta,
o una persona con las dos, como es el síndrome mixto. Ajá. Y escuchar, digo, pues ahí ves el origen de tantas sectas, Alex. Es decir, las personas estamos tan hambrientas de buscar la verdad, de buscar una respuesta que nos haga sentir mejor. Estamos, a ver, eso es lo irónico. Las personas, todas las personas, estamos tratando de reconectarnos. Nada más que el asunto es que los caminos es a veces lo que no nos ayuda. Y si nos metemos en un camino en el que, a ver, si yo me encuentro un John Smith que te dice, este es el camino, no te preocupes, Alex, no te preocupes, mira, tu tristeza a partir de ahora es mi trabajo. Entonces yo te voy a guiar y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y entonces pues encontramos mucha susceptibilidad, camino fértil para todos estos como pseudogurús y, ¿sí me explico? O sea, esta parte de buscar la espiritualidad. Y la realidad es que la respuesta siempre estuvo en ti. Así es. Siempre la respuesta estuvo en nuestro interior y siempre estuvo a la mano, o simplemente estuvo a una cuarta pues en el corazón, en pocas palabras. Es que es un trabajo, otra vez, mira, es fácil porque está en ti. Ajá. La felicidad es tu tarea, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Sí, tu felicidad es tu responsabilidad. Uh-huh. De repente me genera así como cierto... me llama mucho la atención que cuando hablamos de cuestiones románticas y amorosas, tienen que ver todo con lo que estamos hablando, ¿no? Dice, yo estoy buscando mi media naranja. La realidad es que no. Hay que juntar 2 naranjas para hacer un jugo bien rico. Pues doctor, pues aquí pudiéramos estarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es un tema muy extenso, de hecho pudiera hacerse más charlas. Pues te quiero dar las gracias por haber permitido la confianza y que hayas tenido la disponibilidad de explicarnos. ¿Algo que quieras apuntar, expresar? Antes que nada, agradecerte, Alex. Agradecerte el espacio. Yo creo que es un tema que, como dices, da para muchos capítulos más. Por el momento, pues el tiempo también es oro. Y bueno, yo creo que nada más cerrar con cosas muy puntuales. Lo primero, según mi entender, en algo muy sencillo es, generalmente la depresión nos ancla a la parte del pasado, de todo lo que venimos arrastrando. Y diferente a esto, la ansiedad, pues como que nos refleja muchas cosas acerca del futuro. Entonces, quizás una manera muy simplista de ver las cosas, o de empezar a ver las cosas, es quizás vale mucho la pena pensar más en empezar a vivir más de manera presente. De manera presente y a ver, vivir de manera presente, como ya lo decíamos en el tratamiento no farmacológico, tiene mucho que ver con interiorizar y con lo responsable que te puedes hacer pues de tus propias acciones. Si tienes 15 años y te equivocaste en algo porque la historia de tus papás te llevó a eso, es válido decirlo. Pero si ya tienes 20 o más de 20 y la riegas y le vas a echar la culpa a tus papás, pues yo creo que ya no es tanto. Uh-huh. Ya creo que es una parte en la que te tienes que hacer responsable de tus propias acciones. Ya lo decía Nietzsche, todos tenemos la libertad, ¿no? O el derecho de hacer lo que nos venga en gana, pero asimismo pues tenemos la obligación de asumir las consecuencias de eso. Entonces la salud mental, que es parte de esto, es responsabilidad de cada uno de nosotros. De los que somos papás, es responsabilidad también con nuestros hijos. Y pues nada, Alex, muchas gracias. La verdad es que fue un tema rico, una buena plática. Y bueno, pues espero que también les guste a tu auditorio y estoy seguro que a ti te gustó. Así es, doctor. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Algunas redes sociales? Pues fíjate que por ahí estoy en Facebook. No soy muy activo. La verdad, en redes sociales no soy muy activo. Como Luis Guape, me encuentran en Facebook. Y bueno, a la orden, ¿no? Por ahí, si hay oportunidad, pues estoy trabajando en una clínica particular. Tengo mi propio consultorio. Ya por aquí, si hay oportunidad, dejamos los números y todo para que si tienen alguna duda o alguna situación, por aquí van a aparecer. Ajá. Y pues nada, Alex, muchísimas gracias. Así es, doctor, pues les agradecemos más que nada a ti, doctor, por la confianza, el tiempo, y a ustedes que estuvieron ahí atrás viendo esta charla. Saben que tenemos la obligación, fíjate, la obligación de ser felices. Ya no la dejaste, por decirlo así. Y la otra de exigirnos ser más pensantes, ser más respetuosos
con los demás y con nosotros mismos. Más responsables y empezando por uno mismo, ¿no, Alex? Exactamente. Entonces, pues le agradecemos y hasta la próxima. Gracias.